despierta. Armonía, bondad, comprensión, Paciencia. Sabiduría. alegría, confianza. Bienestar. Om Radio. El libro de la vida verdadera. Conduce América González. Comenzamos. Muy buenos días. Nos sentimos felices de saber que están con nosotros en este día para escuchar una enseñanza más del libro de la vida verdadera, que es el tercer testamento de Dios. Y en él nos pide que le recordemos en estas almas en su resurrección, que es luz y gloria, y que no le sigamos crucificando, que le oremos de espíritu a espíritu, que lo glorifiquemos con nuestras buenas obras, para que este mundo que se encuentra en materialismo y en dolor pueda transformarse en un mundo de paz, de felicidad para todos sus hijos. Y de sus cátedras dadas en espíritu, a través de sus portavoces, hemos tomado el tema el fanatismo. Pero antes vamos a hacer unos segundos de oración en silencio, mis hermanos. Ahora sí vamos al tema, y en su nombre les entrego, y él nos dice: no profanéis más lo divino, porque en verdad os digo que es mucha la ingratitud con que os mostráis ante Dios, cuando hacéis esas prácticas externas que habéis heredado de vuestros primeros hermanos, y en las que os habéis fanatizado. También nos dice: a Jesús lo vio sufrir la humanidad, y sus enseñanzas y testimonio es creído por vosotros. ¿Para qué seguirlo crucificando en vuestras esculturas? ¿No os bastan los siglos que lleváis de exhibirlo como la víctima de vuestra maldad? En vez de recordarme en los tormentos y en la agonía de Jesús, es mejor que me recordéis en su resurrección plena de luz y gloria. Y nos dice el Divino Maestro: los hombres no han comprendido la grandeza de aquella lección, y por doquiera levanta en la imagen del crucificado, que representa una vergüenza para esta humanidad, la cual, sin amor ni respeto hacia aquel a quien dice amar, le sigue crucificando e hiriendo diariamente al herir el corazón de sus hermanos, por quienes dio el Maestro su vida. Fíjense lo que nos dice: hijos míos de todas las creencias, no deis muerte a los más nobles sentimientos del espíritu, ni tratéis de conformarlo con prácticas y cultos externos. Mirad, si una madre no tiene nada material que ofrecer a su amado y pequeño hijo, lo estrecha contra su corazón, lo bendice con todo su amor y le cubre de ósculos, lo mira dulcemente, lo baña con sus lágrimas, pero jamás trata de engañarlo con actos vacíos de amor. ¿Cómo concebís que yo, el Divino Maestro, apruebe
que os conforméis con las prácticas vacías de toda esencia, verdad y amor, con las cuales tratáis de engañar a vuestro espíritu, haciéndole creer que sea sustentado, cuando en realidad cada vez se encuentra más ignorante de la verdad. Vosotros que sois mis nuevos discípulos, escuchad. Desde el segundo tiempo os hablé con suma claridad acerca de mí, para evitaros caer en tentación, en errores. Cuando os dije, el Padre y yo somos uno, con ello os quise decir que mi amor a vosotros, en mi palabra y en cada una de mis obras, tenías la presencia del Padre. Sin embargo, las religiones que después se fundaron basadas en aquella enseñanza han caído en materialismo, haciendo figuras en las que representan la forma de Jesús y lo adoran a través de ellas, olvidando que Cristo es esencia y espíritu. Si yo hubiese deseado que me adoraseis en la figura de Jesús, os hubiese dejado su cuerpo para que le rindieras culto. Pero si concluida su misión hice desaparecer aquella materia, ¿por qué los hombres le adoran? Yo os revelé que mi reino no es material, mas a pesar de ello, los hombres aún quieren retenerme en la tierra y me presentan las riquezas y el poderío de un reino que es pasajero y limitado. También nos dice el Divino Maestro, ¿quién le dijo al hombre que él podía ser mi imagen? ¿Quién le dijo que me representara pendiente de la cruz? ¿Quién le dijo que podía ser la imagen de María, la forma de los ángeles o el rostro del Padre? Ah, hombres de poca fe, que para poder palpar mi presencia habéis tenido que materializar lo espiritual. La imagen del Padre fue Jesús, la imagen de la Madre sus discípulos. Yo dije en el segundo tiempo, quien conoce al Hijo, conoce al Padre. Esto quiere decir que Cristo, que hablaba en Jesús, era el propio Padre. Solo el Padre podía hacer su propia imagen. También nos dice, después de muerto en cuanto hombre, me manifesté con vida ante mis apóstoles, para que reconocieran que yo era la vida y la eternidad, que en materia o fuera de ella estaba presente entre vosotros. No todos los hombres entendieron esto, y por eso cayeron en idolatría y en fanatismo. Y nos dice, mi doctrina del segundo tiempo reveló a los hombres la vida espiritual, pero ellos, en vez de analizar mis lecciones y de cumplir mis preceptos, crearon religiones en torno a mi doctrina, concretándose al cumplimiento de ritos y ceremonias materiales, que no dieron más luz a su espíritu, y sí lo alejaron del sendero de su cumplimiento. Nos dice también el Divino Maestro, una era de paz y de moral fue para los pueblos el florecimiento de la semilla cristiana. La virtud daba frutos,
la meta y el ideal eran el cielo. Más tarde volvió la fragilidad, la aparente observancia de mi doctrina, cumplimiento que disfraza el mundo con festines y ritos sustentosos que impresionan a los hombres, que no satisfacen al Padre ni tampoco elevan al Espíritu. Cuando destruyáis todo fanatismo y toda idolatría en vuestro corazón y aprendáis a orar de espíritu a espíritu, habréis llegado ante el verdadero altar del Señor, aquel que no es de este mundo. En ese altar podréis depositar vuestra ofrenda, que será la de vuestras buenas obras, y que ante mí será más hermosa que las flores de vuestros jardines, porque las buenas obras de vuestro espíritu nunca se marchitan. También nos dice: estoy cumpliendo lo que os prometí en el segundo tiempo. Os lo anuncié cuando os permití comprender a través de mi palabra que llegaría una era de paz y de espiritualidad. Ahora estáis viviendo en esa era, en la cual serán borradas las tradiciones, los ritos, las ceremonias, los símbolos e imágenes, librándose vuestro espíritu de prejuicios, de fanatismo e idolatría, para adoptar el verdadero culto hacia Dios. Y también nos dice: es mi voluntad que todos trabajen por la grandeza de mi obra, porque se acercan tiempos de gran importancia para vuestro espíritu. Son aquellos en que mi luz hecha voz y pensamiento vibre desde lo infinito en vuestro espíritu, en la comunicación más elevada a la que podéis llegar. Nuevamente mi verdad combatirá la ignorancia de la que se deriva el fanatismo, la idolatría y el misticismo, porque el fanático es ciego, el idólatra es materialista y el místico es hipócrita. Hoy quiero deciros que entre vosotros no se erigirán templos materiales ni altares de fanatismo. El rito y la tradición desaparecerán. No se levantarán entre vosotros sacerdotes ni ministros. Y nos dice que otros, no sabiendo descubrir la grandeza de esta obra, en la pureza, en la sencillez, han caído de sectas y religiones y ritos, símbolos y ceremonias, creyendo que con ello pueden darle solemnidad a mis manifestaciones. Este es tiempo para orar y meditar, pero con oración libre de fanatismo y de idolatría, y con meditación serena y profunda en mi divina palabra. También nos dice el Divino Maestro: todas las horas y todos los sitios pueden ser propicios para orar y meditar. Nunca os dije en mis enseñanzas que hubiese lugares o momentos destinados a ello. ¿Por qué buscar en el mundo lugares determinados para orar, siendo vuestro espíritu más grande que el mundo que habitáis? ¿Por qué limitarme en imágenes y en sitios tan limitados, siendo yo infinito? También nos dice: es por eso que he venido
a despojaros de muchas tradiciones, porque el culto revelado por el Padre a vuestro espíritu, culto envuelto en gracia y perfección, lo profanarías, lo harías caer en ritos, en ceremonias y fiestas profanas, y os ocuparías siempre más del culto exterior, del cumplimiento y las tradiciones, que del cumplimiento a la ley y a la doctrina. Y es por eso que, con dolor de unos y regocijo de otros, he venido a despojaros en este tiempo de muchas tradiciones, de muchas prácticas religiosas a las cuales vuestro espíritu se encontraba atado. También nos dice: vosotros, en cambio, nunca os burlaréis de quienes, en medio de su fanatismo religioso, son idólatras, porque a más de buscarme en formas materiales, me adoran en ellas. No necesitaréis señalar a vuestros hermanos sus errores, buscando así que sean corregidos. Más bien, con ello provocaría su ira y exaltaría su fanatismo. A vosotros os bastará practicar mi doctrina con la espiritualidad que ella exige, para que hagáis salir a la luz de la verdad los errores de vuestros hermanos. Y nos dice: vosotros que escuchándome a través de esta doctrina habéis logrado despojaros de prejuicios y de fanatismo vuestro corazón, y de una manera natural y sencilla me rendís culto, y me sentís en vuestro interior, podéis consideraros como seres privilegiados entre toda la humanidad, y os tomaré como precursores de la era de la espiritualidad. En verdad veréis entonces cómo la humanidad, despertando de hombre en hombre, de corazón en corazón, tendrá que penetrar en el templo, en el santuario, en la verdadera iglesia del Espíritu Santo, que es la obra universal, que es la ley de Dios, ley de justicia y de amor. Y por último nos dice el Divino Maestro: yo os he anunciado un tiempo en que el espíritu humano practicará un culto que nunca en tiempos pasados ha practicado, que elevará hacia su Padre el culto espiritual que desde los primeros tiempos, a través de mis lecciones perfectas, he venido enseñando al hombre. Siempre he hecho grandes revelaciones. Siempre he sido maestro y también como padre he sabido descorrer el velo de mis intimidades, de mis misterios, para hacer que las criaturas humanas me conozcan mejor y de ese modo pueda yo ser amado con mayor perfección. Y como siempre se despide, mi paz sea con vosotros. Y así, mis hermanos, analicemos bien su enseñanza para no interpretar mal lo que Él nos dice, ya que ahora que se manifestó como Espíritu Santo, como la sabiduría infinita, nos pide que hagamos un cambio en nuestro culto hacia Él, elevando nuestro corazón y guardando silencio. Enseguida escucharemos un audio y por último los comentarios del hermano Ángel. Que todos estemos unidos en oración para pedir que reine la paz en el mundo y la armonía en nuestros corazones y también en nuestros hogares. Les deseo un maravilloso día
y que Dios los bendiga a todos. El esplendor de mi presencia y de mi justicia será contemplado en todo el orbe, y ante esa luz caerán los ídolos. Se olvidarán las tradiciones rutinarias y los ritos estériles serán abandonados. Un nuevo canto surgirá del espíritu de todos los que no podían contemplarme y que al fin me vieron, porque a pesar de sus imperfecciones, me buscaban. Y ya sabéis que el que me busca, siempre me encuentra. Oídme, pueblo, escuchad, discípulos, os estoy dando la luz y os estoy librando de cadenas, lazos, tinieblas, mas no os estoy facultando para que hagáis de esta obra una religión más, ni que de acuerdo con vuestras conveniencias la llenéis de formas y de ritos. No. Distinguid bien cuál es la libertad que he venido a daros para que no la cambiéis por un nuevo fanatismo. ¿No os habéis dado cuenta aún de que vuestra mente y con ella el espíritu habían sido detenidos en su desarrollo? ¿No recordáis el cúmulo de falsos temores y prejuicios heredados de vuestros antecesores, de los cuales os he librado para que miréis de frente la verdad y podáis recibir la luz? Si no os preparáis, si las impurezas se siguen manifestando en vosotros, vuestra luz quedará encerrada, oculta detrás de vuestra materialidad, y os presentaréis delante de vuestros hermanos como el ignorante, como el que nada sabe de esta gran revelación. Cuando las interpretaciones equivocadas de vuestros hermanos se interpongan a vuestro paso, decidles que los que están sanos no necesitan del médico. Velad y orad. Elevaos espiritualmente a mí, porque yo derrumbaré la torre de Babel, destruiré los ídolos, confundiré a los sabios, mostraré mi luz, quitaré la ceguera a los hombres y arrancaré de raíz los odios y las malas voluntades. Yo haré que los muertos resuciten, que los que se han creído grandes vean su pequeñez, y haré que los soberbios se dobleguen ante mí. Busco la salvación del espíritu, y en este tiempo de gran lucha debéis hablar a aquellos que quieren nuevamente crucificarme. Valorizad las pruebas que habéis pasado para que no temáis ante las que están por venir. Vencisteis al faraón, pasasteis sobre los ídolos que antes adorabais como si fueran vuestro Dios, olvidasteis las tradiciones para apegaros a la ley y rechazasteis el fanatismo religioso, y en esa lucha se ha templado vuestro espíritu. Las tierras preparadas con el rocío de mi gracia serán favorables para que cultivéis esta semilla. Las cadenas del fanatismo religioso quedarán rotas en este tiempo y desaparecerá la idolatría. El espíritu dejará de ser esclavo y se levantará a buscarme por el camino de la verdad. La evolución y el conocimiento que el espíritu ha recogido en la vida hoy le permite desempeñar la misión que le he asignado. Todo en la creación os habla de Dios y de la vida eterna. Todo cuanto rodea y acontece en la vida es como una imagen de lo espiritual. Mas no os habéis conformado con las obras que he creado y a través de las cuales os hablo, os revelo y os enseño. Cada pueblo, cada religión o secta, crea imágenes, símbolos, formas y figuras para la representación de lo divino. Lo habéis creído necesario y yo os lo he permitido, oh humanidad. Mas ahora que vuestro espíritu está más iluminado, más desarrollado que en los tiempos anteriores, puede mirar la vida y entenderla con claridad. Yo les enviaré a todos este mensaje para que despierten a la luz y puedan contemplar de frente la verdad. Los dones del espíritu, marchitos por el abandono en que el hombre los ha tenido, sentirán descender el rocío de mi gracia, y cuando nuevamente la humanidad eleve con pureza sus pensamientos hacia mí, podrá contemplar lo que antes no había visto. Escuchará la voz del Padre hablándole en muchas formas y sentirá su presencia a cada paso. Entonces dejarán de crear símbolos y formas, porque al mirar la faz radiante de su Padre en toda la creación, dejarán de sentir la necesidad de esos objetos
a los cuales dotan de virtudes para creer en ellos como si fueran la imagen del Padre. Este pueblo tiene una gran misión espiritual que cumplir en medio de esta humanidad amenazada por el materialismo más absoluto, el cual crece y avanza como un nuevo paganismo, como un nuevo y más grande culto a la materia, al mundo y a sus pasiones. Y ante esa prueba, ¿aún queréis seguir conservando reminiscencias de cultos idólatras? ¿Es ese el ejemplo de espiritualidad que vais a dar? ¿Y esas son las armas que estáis preparando para luchar? Dejad que mi palabra germine en vuestro corazón para que pronto podáis levantaros a testificar con vuestras obras mi doctrina. Las prácticas idólatras que prevalecen entre los hombres serán abandonadas por falsas. Las enseñanzas que os he revelado tienen la razón de la verdad y ellas serán reconocidas al fin. A medida que comprendáis el sentido de vuestra vida, el destino del espíritu y el porqué de la evolución, insensiblemente vais penetrando en la vida espiritual. Así vais olvidando las formas que me atribuisteis, bajo las cuales me buscasteis, y de vosotros se van borrando las falsas creencias y conceptos erróneos en los que por tantos siglos ha caminado la humanidad. Purificaos, oh pueblo, para que lleguéis a armonizar vuestro espíritu con su materia y así, por propios méritos, os elevéis a mí. Dejad que la humanidad me busque a través de religiones y sectas diversas. No la juzguéis, porque vosotros aún no podéis hacer obras perfectas. Dejad que los idólatras, descendientes e imitadores de Aarón, forjadores de dioses, sigan adorando a sus diferentes deidades a través de ídolos e imágenes. Ya despertarán de su profundo sueño. Quiero que el conocimiento de todo lo fundamental dentro de mi obra sea poseído por todos. Que el fanatismo y la idolatría desaparezcan, que no existan las supersticiones entre vosotros, que lleguéis a ofrecerme el culto más sencillo, exento de ritos y de inútiles ceremonias, para practicar solamente mi verdad. Por eso os dije al principio de mi cátedra, que todo paso que deis en la espiritualidad será premiado por mí. El tiempo de los ritos, de los altares y de las campanas de bronce van a pasar ya de entre la humanidad. La idolatría y el fanatismo religioso darán sus últimas señales de vida. Vendrá ese tiempo de lucha y de caos que os he estado anunciando, y cuando la paz haya vuelto a todos los espíritus, después de la tempestad, los hombres no volverán a construir palacios en mi honor, ni las muchedumbres serán llamadas con la voz de los bronces, ni los hombres que se sienten grandes levantarán sobre las multitudes su poder. Vendrá el tiempo de la humildad, de la fraternidad, de la espiritualidad, trayendo consigo igualdad de dones para la humanidad. Desde los primeros tiempos yo os enseñé a amarme en espíritu y os dije que nada podía representarme en este mundo sino el hombre virtuoso. No os enseñé rito o culto material y solo os dije, cuando queráis hacer comunión con vuestro Padre, elevad el espíritu, buscad la altura, y de allí vendrán a vosotros todos los dones y beneficios que solicitéis. Sabios y teólogos tendrán que rectificar sus conocimientos ante la verdad que estoy revelándoos. Este es el tiempo en que la humanidad abrirá sus ojos a la luz de mi sabiduría, luz que he hecho doctrina para que a través de ella resucitéis espiritualmente a la vida verdadera. Tampoco nadie podrá detener el torrente que habrá de formar la humanidad cuando se levante en pos de su libertad de pensamiento, de espíritu y de fe. Nadie crea que yo vengo a arrebatar sus adeptos, fieles o seguidores a las distintas religiones. No. Pero ha llegado la hora en que un nuevo tiempo hace su entrada, removiendo lecciones olvidadas, borrando costumbres, creencias y tradiciones inútiles, purificando y despojando al espíritu de toda falsedad, para entregarle el verdadero pan del espíritu que siempre ha cambiado por el rito. ¿Os parece difícil que la humanidad de esta época comprenda lo espiritual? Repasad la historia, ayudados por la intuición y con lo que vuestro espíritu os revele, para que sepáis que hubo una época en que, habiendo caído los pueblos de la tierra en un abismo de odios, de vicios, de ignorancia, de supersticiones y fanatismos,
De ahí se levantaron los hombres inspirados en Cristo y abrazados de fe y de amor, extendiéndose por naciones y comarcas como torrente incontenible de luz y de esperanza. Cómo contrastaba la espiritualidad de los discípulos de mi palabra con la idolatría, el materialismo, el egoísmo y la ignorancia de los fanáticos en tradiciones antiguas, o de los paganos que vivían tan solo para rendir culto al placer de la materia. Jamás fue tan clara la ley de Dios como lo fue en los labios de Jesús. Por eso el mundo se sintió conmovido hasta sus más hondas raíces, y muchos pueblos, apartando de su corazón antiguas tradiciones, se entregaron a la palabra que en Cristo se hizo comprensible a los hombres. Jamás el mundo había albergado un hombre que revelara mayores enseñanzas, ni llevase a cabo obras más grandes. Mientras las doctrinas y las religiones persistan en sus diferencias, el mundo seguirá fomentando su odio y no podrá dar el paso decisivo hacia el verdadero culto. Pero, ¿cuándo van a comprenderse y a unirse los hombres, dando así el primer paso hacia el amor de los unos a los otros, si aún hay hombres que, creyendo poseer la clave o el secreto de la salvación del espíritu y las llaves de la vida eterna, desconocen a todos aquellos que van por caminos distintos, porque a su juicio son indignos de llegar a Dios? Daos cuenta entonces del verdadero fin del espiritualismo, cuya doctrina está por encima de toda religión, de toda idea humana y de toda secta. Estudiad la esencia de este mensaje que encierra la ley de Dios y cómo es aplicable a todos los hombres, a todos los pueblos y a todas las condiciones en que podáis encontraros. Ved cómo ante la verdad de esta enseñanza desaparecen diferencias, distancias, odios y obstáculos, porque bajo su luz todos parecéis iguales. Ante su amor todos sois hermanos. Delante de su justicia todos sois imperfectos. Esta palabra proviene de mí, es fuente de vida, es alfa y omega, principio y fin. Por lo tanto, para vencer a sus tinieblas, los hombres, pasando por sobre sus convencionalismos y su fanatismo religioso, deberán venir a mí, que estoy en espíritu, no bajo las formas que cada quien ha querido darme, y al llegar a la fuente verdadera, yo a todos recibiré, apartando sus dolores, libertándoles de su pesada carga y reconciliando a los unos con los otros. De aquel tiempo de fanatismo, de idolatría, de materialidad y absurdas creencias, no quedará ni piedra sobre piedra. Todos los errores que vuestros antepasados y vosotros mismos leguéis a esas generaciones venideras serán destruidos. Todo lo que no tenga esencia de bien y de verdad no perdurará. Pero todo lo bueno que hayáis heredado, eso tendrán que conservarlo. Esta doctrina, expuesta en una forma más espiritual que en los tiempos pasados, tendrá que luchar entre hombres, pueblos, religiones y sectas para abrirse paso y llegar a establecerse. Mas pasado el momento de confusiones, vendrá a los hombres la paz y se recrearán extrayendo de mi palabra el contenido que en sí ha guardado siempre. He recibido el tributo de todos los mundos, de todos los cielos, mas cuando he dirigido mi mirada a este planeta, he escudriñado todas las sectas y religiones y solo he recogido dolor, y he recibido cultos materializados impropios de este tiempo. Mas yo derramo mi gracia y mi amor en todos y recibo la buena semilla. He dirigido mi mirada entre el pueblo espiritualista y he encontrado también imperfecto vuestro culto. Yo me he comunicado con vosotros a través del entendimiento humano para señalaros el camino y os he dicho: espiritualizaos, despojaos de todo lo superfluo. He venido a libertaros de la idolatría, del fanatismo, del materialismo, borrando con mis enseñanzas las tradiciones y los ritos, porque a mi doctrina le habéis añadido algo de vuestras pasadas costumbres. Habéis introducido en ella las tradiciones y los ritos arraigados en vuestro corazón y que fueron herencia de vuestros antepasados.
Yo os digo que más os vale estar llenos de incertidumbres y de negaciones que llenos de afirmaciones falsas o de mentiras que pasáis por verdades. Menos mal os hace la negación sincera que nace de la duda o de la ignorancia que la afirmación hipócrita de una falsedad. Es mejor la duda limpia, que tiene hambre de comprensión, que la firme creencia de un mito cualquiera. Es mejor la incertidumbre desesperada que a gritos pide la luz, que la firmeza fanática o idólatra. Hoy abundan por doquiera los increyentes, los desconfiados y los amargados. Son rebeldes que muchas veces ven más claro que los demás, que no sienten el ritualismo ni les convencen las afirmaciones que han escuchado de quienes dirigen espiritualmente a los hombres, porque todas aquellas complicadas teorías no llenan su corazón sediento de aguas puras que calmen su angustia. Esos que juzgáis rebeldes muchas veces tienen en sus preguntas más luz que los que creyéndose sabios o grandes las contestan. Sienten, ven, palpan, oyen y entienden con más claridad que muchos que se dicen maestros en las lecciones divinas. Mi ley es un camino de justicia y amor al cual os estoy volviendo a llamar a todos los hombres, para que gobiernen a las familias y a los pueblos con ese amor y esa justicia de que os hablo. En esa ley existe el principio y el fin de todo lo creado. Es mi voluntad que todo viva en armonía y que vosotros, dentro de esta creación, evolucionéis espiritualmente como evolucionan los diferentes reinos de la naturaleza, para que alcancéis el progreso de vuestro espíritu. El hombre se ha estancado moral y espiritualmente. Ha forjado un culto hacia mí y una forma de vivir que cree son las mejores, y ha caído en una rutina que hastía y fatiga su espíritu, fanatizándolo en ritos y ceremonias materiales. En cambio, ved el nivel de evolución en que se encuentran los reinos que forman la naturaleza material. Ved su orden, su armonía y su perfección. Tenéis que comprender que vosotros, dotados de espíritu, significáis en la creación la obra más amada del Padre, porque en vosotros depositó esencia, atributos e inmortalidad. Mi paz sea con vosotros. Muy buenos días, queridos hermanos. Con el gusto compartiéndoles las divinas enseñanzas que nos dejó en este tercer tiempo nuestro Dios, el único, en su tercera revelación, por medio del cerebro de sus portavoces escogidos de 1866 a 1950, y dejando estas enseñanzas como su tercer testamento para toda la humanidad. El tema para su estudio y análisis de hoy es el fanatismo religioso y los fanáticos. Recordemos que Dios es el que nos habla en esta palabra y nos dice: os prometí en aquel tiempo volver a la humanidad, y heme aquí para cumplir con aquella promesa, aun cuando hayan pasado muchos siglos. Ya no es tiempo de que sigan estancados espiritualmente ni aletargados en la práctica de ritos y tradiciones. La humanidad ya debería conocer mejor a su Padre, sentir en su corazón el dolor por sus semejantes y contemplar con los ojos del Espíritu a los seres despojados de la luz que vagan por el espacio, llenando de dolor y de sombra a sus hermanos encarnados, para que les condujesen con sus oraciones al camino del adelanto espiritual. Sobre el fanatismo, su definición, según esta tercera revelación, nos dice: el fanatismo es venda de oscuridad, es pasión insana, es tiniebla. Velad para que esa mala simiente no penetre en vuestro corazón. Ved cómo, a pesar de que los pueblos paganos han desaparecido de la tierra y de que la mayor parte de la humanidad profesa un culto al Dios verdadero, los hombres no me conocen ni me aman. El fanatismo es tiniebla, es ceguedad, es ignorancia, y sus frutos nunca podrán ser de luz. El fanatismo
es abominable ante mí, y eso es lo que he venido a apartar de entre vosotros. La conciencia os dirá cómo debéis de vivir en armonía con todo. Imitad a Cristo, amadme en Él, buscadme a través de Él, venid a mí por su divina huella, mas no me améis en su forma corpórea o en su imagen, ni cambiéis por ritos o formas la práctica de sus enseñanzas. Prometed que lucharéis incansablemente por arrancar de vuestro corazón el egoísmo, el odio y el fanatismo. Y si cumplís vuestra promesa, en verdad os digo, la purificación que por medio del dolor estáis sintiendo pasará. En este tiempo vengo a combatir todo fanatismo e idolatría de vuestros corazones, porque la espiritualidad no admite materialidad. Mi doctrina jamás podrá induciros al fanatismo, ni os inculca supersticiones ni idolatrías. Por el contrario, ella viene a liberar a vuestro espíritu de las cadenas que sobre él ha puesto la humanidad. Quiero que lleguéis a mí por amor, por méritos, por fe, convencimiento. Vengo apartando de vosotros todo fanatismo e idolatría, para que solo me hagáis presente vuestra espiritualidad. Sobre el fanatismo religioso existente nos dice: no quiero que os fanaticéis con mi palabra, ni que forméis una nueva idolatría. Mucho han vivido vuestros antepasados en la ignorancia, alimentando el fanatismo religioso, y por ello poco adelanto alcanzaron para su espíritu. El principio de la comunicación espiritual será el fin del reinado de la idolatría y del fanatismo religioso. Mientras la humanidad no comprenda la verdadera ley espiritual, seguirá cayendo en fanatismo religioso. Tendrá que encontrar su vida llena de tropiezos, de incertidumbre y de sombras. La ignorancia espiritual y el fanatismo religioso han convertido al espíritu del hombre en esclavo que siglo tras siglo ha arrastrado cadenas de tiniebla. Ahora he venido a señalaros el camino nuevamente, a endulzar vuestra jornada con el sabor de mi palabra y a entregar a cada quien su cruz de amor. El concepto de los hombres sobre lo espiritual ha cambiado. Mi luz les ha hecho comprender que el espíritu es libre de creer. A nadie obligo, a ninguno, a que me ame. Las cadenas del fanatismo religioso quedarán rotas en este tiempo y desaparecerá la idolatría. No cree la humanidad ser idólatra, y en verdad os digo que está adorando todavía al becerro de oro. Ya es tiempo de que reine el espíritu de verdad y se aparte del corazón de los hombres el fanatismo religioso. Vengo a ofrecer el vino de mi mesa de amor, no el vino de uva, que nunca dejará de ser el jugo de la vid, sino mi propia vida espiritual. Aquel que en su fanatismo religioso y su ignorancia atormenta y castiga a su cuerpo, recibo su intención, que es la de purificarse, mas el acto no lo apruebo. No podéis decir que en este tiempo el Espíritu del Señor ha penetrado en el cerebro del portavoz, porque un ser humano es incapaz de albergar lo que es potencia universal. Ha sido solo un rayo de luz divina, el que ha descendido sobre la mente del predestinado para transmitiros mi enseñanza. Así es como fluye la verdad, y este será el principio de la destrucción de la idolatría y del fanatismo religioso. Mi palabra ha luchado contra vuestro fanatismo religioso. Dulcemente os ha persuadido de que puede prescindir de todo culto exterior y de toda forma ritual. Nos pregunta, hermanos, ¿de dónde proviene la idolatría y el fanatismo religioso, sino de la ignorancia de las leyes que rigen al espíritu? Debo deciros que en este tiempo
os encontré envueltos en mayor fanatismo religioso o idolatría que ninguno de los pasados, y a la vez vuestro espíritu más desnudo de virtudes que nunca. Para que la luz que ilumine ese tiempo sea contemplada por todo ojo, es menester que descorráis la venda del fanatismo religioso. Por eso os dejé escritas en las tablas de la ley que entregué a Moisés: no adoraréis figura de criatura alguna, ni cosas materiales como si fuesen vuestro Dios. A Él le amaréis de todo corazón y espíritu sobre todo lo creado. Me preguntáis, ¿por qué el mundo cayó en fanatismo y en culto exterior? Y os contesto, porque los hombres encargados de mi ley, lejos de rechazar a imitación de Jesús los honores, las galas y las vanidades, han tomado para sí las riquezas, los títulos y la grandeza de la tierra, privando con ello de toda libertad al espíritu. Es necesario que hagáis un minucioso examen de vuestras prácticas para que vayáis destruyendo todo vestigio de idolatría, de fanatismo religioso, de supersticiones y creencias impropias de esta obra. Evitad que por causa de mi doctrina se dividan los pueblos. No hagáis guerra, ni os sintáis superiores unos sobre otros. Yo os estoy inspirando a todos por igual la espiritualidad, que es paz, amor y respeto al semejante. Haced caer el fanatismo religioso, perfeccionad las prácticas, elevad el culto de vuestros hermanos, y esa es mi voluntad. Los que se aferran en el fanatismo religioso no evolucionarán, y los que se dediquen todo el tiempo al estudio de lo material solo obtendrán resultados materiales. La espiritualidad será la que lleve al hombre a la perfección. Todo lo preparé para que en este tiempo, al venir vosotros nuevamente a morar en la tierra, encontraseis al Maestro comunicándose por medio del hombre, para recordaros vuestra misión de trazar una huella de buenos ejemplos, para que por ella llegaran al camino los que vivieron en la ignorancia, en la idolatría y en el fanatismo religioso. Lo que ahora acontece es que la humanidad se encuentra materializada, encadenada al mundo y a la materia, y aprisionada por su fanatismo religioso. Regeneraos, apartad vuestro fanatismo religioso, dejad de ser hipócritas y egoístas, y os sentiréis como nuevos seres. Vais a penetrar en el seno de la humanidad, cansada de cultos externos y hastiada de su fanatismo religioso, por lo que os digo que el mensaje de espiritualidad que vas a llevarle llegará a su corazón como fresco y vivificante rocío. ¿Creéis que si llegaseis con cultos fanáticos y prácticas opuestas a la espiritualidad, ¿podría el mundo reconoceros como portadores de un mensaje divino? En verdad, os digo que os tomarían por fanáticos de una nueva secta. Hoy he venido a sacaros de vuestro estancamiento espiritual, porque hace mucho tiempo que esta humanidad duerme profundamente en un lecho de fanatismo religioso, de idolatrías, de falsos cultos y materialismo, con los que ha querido sustituir la práctica del amor de los unos a los otros. Yo os he dicho que espiritualidad no quiere decir misticismo ni fanatismo religioso o prácticas sobrenaturales. Espiritualidad quiere decir armonía del espíritu y de la materia, observancia de las leyes divinas y de las humanas, sencillez y pureza en la vida, fe absoluta y profunda en el Padre, confianza y alegría de servir a Dios en vuestros semejantes, ideales de perfeccionamiento de la moral y del espíritu. El tiempo de los ritos, de los altares y de las campanas de bronce va a pasar ya de entre la humanidad. La idolatría y el fanatismo religioso darán sus últimas señales de vida.
Vendrá ese tiempo de lucha y de caos que os he estado anunciando. Y después de la tempestad, los hombres no volverán a construir palacios en mi honor, ni las muchedumbres serán llamadas con la voz de los bronces, ni los hombres que se sienten grandes levantarán sobre las multitudes su poder. Vendrá el tiempo de la humildad, de la fraternidad, de la espiritualidad, trayendo consigo igualdad de dones para la humanidad. Este mensaje que os envío a través de mi palabra va lleno de luz que iluminará vuestro camino y dará a vuestro ser la elevación que os enseña a vivir en paz. Mucho ha de luchar esta humanidad contra su fanatismo religioso que le impide conocer la verdad. Os doy mi luz para que salgáis de las sombras y lleguéis a encontrar en este planeta que convertisteis en valle de lágrimas los goces verdaderos del espíritu y del corazón. De aquel tiempo de fanatismo, de idolatría, de materialidad y absurdas creencias, no quedará ni piedra sobre piedra. Todos los errores que vuestros antepasados y vosotros mismos leguéis a estas generaciones venideras serán destruidos. Todo lo que no tenga esencia de bien y de verdad no perdurará, pero todo lo bueno que hayáis heredado, eso tendrán que conservarlo. Este es el tiempo en que los hombres, sin darse cuenta, meditan en su futuro espiritual, analicen lo que conocen como revelaciones divinas e intuyen también cuál es su misión. Y así, reflexionando en el silencio interior de su corazón, van llegando a la comprensión de muchas verdades. Es así como la luz se ha ido haciendo en muchos entendimientos, cómo van desechando el fanatismo religioso y la idolatría va perdiendo fuerza en su corazón. Vosotros veréis a los hombres confundirse con el espiritualismo, aún buscándolo, aún persiguiéndolo y alegrándose de haberlo encontrado. Veréis a los hombres caer en confusión espiritual, en gran fanatismo, porque para que una doctrina se establezca en verdad en el corazón del hombre, antes tendrá que ser como un pasto de fanatismo y de idolatría. Será muy grande el fanatismo espiritual del hombre en el tercer tiempo. Desconocerán muchas leyes materiales para entregarse de lleno solamente a lo espiritual, para pensar, para soñar, para vivir solamente la existencia del espíritu, olvidándose de lo material. Pero entonces, las mismas leyes materiales que tienen principios de justicia en lo espiritual se encargarán de despertaros, de tocarlos, de reprenderlos y de corregirlos. Para terminar, hermanos, nos habla sobre el respeto que debemos de tener por todas las religiones y creencias diferentes al espiritualismo. Amaos los unos a los otros. No os moféis del falso Dios que adora a vuestro hermano. No desmintáis la doctrina de vuestro hermano por errónea que sea. Si vosotros queréis que os respeten y os sigan, antes tenéis que respetar. Levantaos, hablad y convenced a vuestros hermanos. En la palabra está el bálsamo, el amor, la fuerza y la vida. En la palabra está la potestad para que os levantéis. Y se despide como siempre, deseándonos, mi paz sea con vosotros. Nos vemos en la siguiente emisión. Hasta la próxima.